Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que bien. Había dicho ayer cuando grabé el primer video en relación al asesinato de Pillín Bracamonte y a su ladero Rana Tardo que si había información prendía la cámara y escupía todo lo que tenía para ustedes y largaba un montón de cosas que evidentemente están pasando, que seguirán pasando y que yo entiendo que esto puede llegar a marcar un antecedente sin lugar a dudas. No es un hecho aislado, no es algo que pasó con un tipo de una hinchada. Seguimos hablando de uno de los líderes más importantes de las barras a lo largo de toda la historia en la República Argentina, en el fútbol. Yo lo asemejo a figuras muy importantes que no vale la pena ni siquiera remarcar, pero muchos me decían, no, Pillín no es tan importante. Yo les quiero contar por qué sí es tan importante, cuáles eran algunos nexos que tenía, cuáles eran algunos vínculos que el tipo tenía, cómo es que gana la barra peleándose con los Bustos hace como 25 años, los humillan y los corren de la tribuna en ese momento los Pillines, más acá los Guerreros, pero un chabón que estuvo 25 años como jefe de una hinchada que arrancó con nada y se fue haciendo millonario de a poquito. Evidentemente hay que hablar de un tipo recontra poderoso en el mundo de las hinchadas y aparte alguien muy relacionado con delitos de calle, con delitos comunes, un tipo que tenía algunas causas abiertas, entre ellas una por violencia de género, otra por extorsión, otra por lavado de plata. Cuestiones que no sé si valen la pena remarcar en este video, pero sí les quiero contar un poco de la historia de Pillín en la tribuna de Rosario Central, porque evidentemente alguien que funda Hinchadas Unidas Argentinas o uno de los que estaban en aquel momento con aquella organización peronista donde juntaron fondos públicos para llevarlos al Mundial, un tipo que viajaba con Central a todas partes, que en su momento se rumoreó que tenía injerencia directa en las inferiores de Rosario Central, que el negocio de Pillín en algún momento a lo largo de estos 25 años era manejar algunos contratos de las inferiores de Central. Se llegó a hablar que estuvo vinculado al pase ni más ni menos que de Ángel Di María y de un pibe que se llamaba Ávila. Más acá se habló también del pase de Correa. La cuestión es que Pillín evidentemente estaba muy ligado a Rosario Central, a lo que tenía que ver la estructura del club, pero aparte tenía un montón de negocios por afuera con gente que oficiaba de testaferro, porque él no tenía nada a su nombre, más allá de lo que podía llegar a ser una empresa de baños químicos. Él decía, vivo de una empresa de baños químicos. En el medio manejaba el catering para todos los hoteles de Rosario y de Santa Fe, y aparte de eso tenía cerca de 300, 400 licencias de taxi. Básicamente tenía todos los taxis de la ciudad de Rosario. Entonces estamos hablando de un tipo empresario del delito, pero empresario al fin, que aparte era el líder de la barra de Rosario Central. Y el día sábado a la noche matan al jefe de la barra de Central, matan a su ladero, y hacía un tiempo habían matado a Cara de Goma Navarro, es decir, mataron al 1, mataron al 2 y mataron al 3. ¿Quién va a quedar al frente de la barra de Rosario Central? Todo indica que un muchacho llamado Pitito, al que no conozco porque evidentemente venía escalando en la barra y hoy todo indica que puede llegar a quedarse al frente de la hinchada de Central. El campeonato se termina, veremos cómo queda la estructura de la barra de Rosario Central para el año que viene, pero evidentemente son momentos muy intensos que se están viviendo en la ciudad de Rosario. Yo me animo a decir que se están viviendo en todo el país, con un montón de gente que está hablando por hablar, con un montón de gente que te dice, bueno, pero lo que pasa en Rosario y no afecta directamente a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires o al resto del país. Yo creo que sí, porque aparte ya a esta altura se está hablando de una banda, Los Menores, que era una banda que en su momento Pillín había señalado como los que podían llegar a matarlo. Él estaba seguro que en algún momento lo iban a matar. Tuvo 29 intentos de asesinato y él decía, cada una de las marcas que tengo en mi cuerpo son justamente cada uno de los intentos por matarme de diferentes bandas, de diferentes grupos organizados, y él hizo foco en Los Menores. Entonces de repente hay que investigar a Los Menores, gente que también está vinculada a cuestiones del conurbano bonaerense, ¿no? Y esto lo digo porque Pillín, en una de las últimas notas que ha dado, hace mención a este grupo, por supuesto, que habla en el medio de dos grupos enfrentados donde él estaba bien con uno y él
estaba bien con otro. Hablo del pájaro cantero, de la gente de los monos, y del otro lado también gente vinculada con Alvarado, con quien el hijo de Pichín tenía una relación. Entonces fíjense cómo él ponía un huevo en cada canasta, lejos de lo que tenía que ver justamente con todos los delitos que cometía esta gente en su momento. Lo del pájaro cantero fue algo tremendo. No sé si fue en el año 2013, 2014, pero se empezó a hablar de un baño de sangre en Rosario, y algo que finalmente termina ocurriendo. En su momento también, con el asesinato del Pimpi Camino, el jefe de la barra de Newell's, fue algo tremendo, no solo para la hinchada de Newell's y para la ciudad, sino también para el país entero, para la sociedad, más allá del fútbol argentino. Por eso yo no hago cargo al fútbol argentino de lo que pasa con Central, de lo que pasó el fin de semana. Sí, evidentemente, quiero hacer foco directamente en la policía. Pichín sabía que en algún momento lo iban a matar porque ya tenía un montón de antecedentes donde lo habían ido a buscar. Él decía, si a mí me matan se acaba la paz en la ciudad. De algún modo estaba advirtiendo algo que sospechaba que podía suceder. El tema acá es el siguiente, que a Pichín lo matan a 3 cuadras de la cancha de Rosario Central, supuestamente en su lugar seguro. Yo no me imagino que vayan a buscar a la barra de Independiente a una cuadra de la cancha, a la barra de Racing a una cuadra de la cancha, a la de Boca, a la de River, a la de San Lorenzo o a la barra que ustedes tengan ganas. Y acá Pichín sale con una camioneta por un lugar donde no acostumbraba a salir. Fíjense ustedes, salía siempre para el lado de Parque Alem, y de repente ese día se va junto a su ladero en una camioneta. Por otro lado, apagan 2 focos, o se apagan llamativamente 2 focos, 3 focos, la calle queda a oscuras, en el medio había un puestito ambulante que vendía choripanes, que vendía pati, la música al palo, y eso también impide que todo el resto escuche los tiros. Se hablan de más de 10 balazos, 5 y 5. Entonces se tiene que escuchar los tiros a alguien que está cerca del hecho. Claro, la música al palo de uno de los puestos que estaba muy cerca. De repente se apagan las luces de una avenida muy transitada, de una de las avenidas más transitadas cuando ingresa y cuando sale la gente de Rosario Central, después de un partido importante como era con San Lorenzo de Almagro, con toda la barra todavía en la tribuna. Pichín se va junto a su ladero por otro lado, agarra otro camino en un lugar donde supuestamente debía estar protegido, y ahí mismo lo van a buscar tipos que o bajaron de una moto o llegaron caminando, pero en definitiva le meten 5 tiros a cada uno y los 2 mueren en el acto. Entonces hay que hablar de una entrega, hay que hablar de una zona liberada, hay que hablar de una connivencia policial en donde Pichín sabía que él estaba cuidado. ¿Por quién? Por la justicia, por la policía, por la política, por la propia barra de Rosario Central. Él se sentía cuidado, y mucho más en lo que era el perímetro de cancha. Él entendía perfectamente que si en algún lugar no le pasaba nada, era en la cancha de Rosario Central, porque así estuvo 25 años, nadie lo tocaba, todo el mundo lo respetaba. Yo recuerdo en algún momento, vos para ir a las cabinas de Rosario Central, no sé cómo será ahora porque hace tiempo que no voy, pero tenías que pasar entrando por lo que era el playón, por donde la barra llevaba las banderas. Vos te lo cruzabas a Pichín permanentemente, el tipo dando órdenes, haciendo y deshaciendo, porque era el dueño del club. Fíjense lo que les estoy marcando en esta cuestión de, se especula que tenía pases en las inferiores, que tenía algunos contratos, un tipo que era el dueño de Rosario Central, que ponía y sacaba dirigentes, que ponía y sacaba técnicos, alguien muy pero muy picante en el mundo de la tribuna, pero no picante porque te ponía una pistola arriba de la mesa, sino picante por la cantidad de contactos que tenía y porque era un empresario. Muchos me pueden decir, bueno, pero hacía negocios que no tenían que ver con el fútbol. Otros me pueden decir, era un empresario del delito. Yo creo que sí que era un empresario del delito. Hubo un allanamiento no hace tanto tiempo en su casa y el tipo vivía en una mansión, en un country. Entonces, bueno, eso será tarea de la justicia, investigar cómo vivía, de qué vivía. Nadie sabe bien más o menos cómo era la historia, pero sí está claro que muchos hinchas de Rosario Central lo respetaban y lo querían porque entendían que desde la presencia de Pichín nadie robaba en la tribuna de Rosario Central.
Yo he sido muy crítico muchas veces de los guerreros. Yo decía, che, en Central hay licencia para matar, en Central aparece un tipo tirando fuego por la boca y no pasa nada, incendian la tribuna y no pasa nada, y enseguida a Newell's por mucho menos le suspenden la tribuna, le clausuran la cancha. En todo eso tenía que ver Pichín, porque era el tipo que iba a dialogar con todo el mundo. El político que dice, no lo conocía a Pichín está mintiendo. El barra que dice no lo conocía a Pichín está mintiendo. El dirigente, el jugador, el periodista. Obviamente que no era tampoco tan sencillo poder llegar a la figura de Pichín Bracamonte, pero si vos querías llegar, llegabas, y en ese momento la relación no era amistosa, pero tampoco, al menos en lo personal, era de un apriete directo donde vos no podías poner un pie en Rosario porque sabías que te iba a venir a buscar Pichín. Evidentemente esta gente no caminaba sola. Él decía que caminaba solo, que no tenía guardaespaldas, que no tenía ningún culata, que nadie lo cuidaba. Yo estoy convencido que sí, que en todo momento se manejó en grupo. Recuerdo un partido en la cancha de Lanús donde va a entrar y le ponen derecho de admisión. No sé si no estaba Lugones en aquel momento, pero hay una foto muy elocuente, Pichín mostrando el documento, la entrada, quedando del lado de afuera, y no estaba solo, estaba con la barra de Central. El tipo sabía que su cabeza tenía precio, y mucho más en este momento donde empezó a entender que por ahí todo el poder que tenía se le estaba terminando, y él fue el primero en darse cuenta porque lo olfateaba, porque sentía que otros grupos habían tomado la zona, porque si bien él no estaba disputando el poder de lo que tiene que ver con la venta de algunas cosas prohibidas, estaba claro que sí tenía relación. No se metan en lo mío, yo no me meto en lo de ustedes, me llevo bien con los dos, pero en el medio aparece este asesinato del famoso Gordo Samu, esto de la banda de los menores, siempre mono, nunca sapo. Entendemos más o menos cómo está distribuido lo que es Rosario, lo que son los alrededores de Rosario. Hoy hay una conferencia de prensa del fiscal bien temprano donde da a entender que sí, que van a investigar a fondo, viendo qué pasa. Se mete Patricia Bullrich, viajó la segunda de Patricia Bullrich a la ciudad de Rosario. Ahora van a hacer todo el circo que están acostumbrados a hacer cada vez que sucede algo por el estilo. Pero tenemos que entender que el asesinato de Pichín y de su segundo va a cambiar el mapa político de Rosario, va a cambiar el mapa del delito de Rosario y va a cambiar la tribuna de Rosario Central. Hay muchos hinchas, canalla, que tienen cagazo de ir a la cancha porque no saben cómo puede llegar a decantar todo esto. Yo sospecho que va a decantar de la peor manera. Fíjense que al toque lo velan a Rana Tardo y aparecen tipos todos armados en la puerta del velatorio porque sabían que era un velatorio muy pero muy picante, donde podían llegar grupos antagónicos. Evidentemente no les importa nada a nadie. Si en cualquier momento aparecen como aparecieron el otro día a 3 o 4 cuadras de la cancha, en una zona exageradamente concurrida, puede pasar en cualquier lado, incluso en un velatorio. Hoy a Pichín no lo podían velar porque ninguna sala velatoria se quería hacer cargo, teniendo miedo de lo que podía llegar a suceder. Las funerarias le decían, no, todo bárbaro, pero no lo queremos acá, no tenemos nada que ver con esto, no queremos tener nada que ver con esto. 19 salas velatorias le dijeron que no a la familia de Pichín para poder velar sus restos. Imagínense que no estamos hablando de un barra cualquiera, de un tipo que le gustaba subirse al paravalancha y nada más que eso, sino estamos hablando de una de las figuras más importantes a lo largo de la historia barra del fútbol argentino. Y cómo va a quedar Central y cómo va a quedar la figura del Pejerrey Belloso, que era su amigo. Yo lo contaba también en el informe y en el video que hacíamos ayer, cuando todavía no teníamos tanta información, pero evidentemente teníamos que hablar con lo que se sabía hasta ese momento. Hoy hay un poco más de información, hoy empiezan a sacar algunas teorías sobre lo sucedido. Todavía no hay una hipótesis clara. Yo creo que la hipótesis más clara, y en esto de permitirnos, no digo adivinar, pero con la información que tenemos podemos tratar de entender que si al tipo lo matan en un lugar donde jamás en la vida lo hubieran matado, donde está recontra cuidado, donde estuvo recontra cuidado, es porque alguien dijo, basta, se terminó la protección, te soltamos la mano porque hay alguien que pone más plata que vos, porque hay alguien que va a manejar la ciudad, porque hay alguien que va a manejar la tribuna, porque hay alguien que en este momento se ganó su lugar. Entonces yo no sé si a Pichín lo llamaron a una reunión,
lo emboscaron y por eso salió por otro lado. No lo sé realmente y no lo vamos a saber, al menos por estas horas. Capaz que en algún momento, cuando empiecen a declarar, cuando los barras de Rosario Central tengan que presentar los celulares, yo sospecho que esto va a terminar sucediendo. Quizás Pichín le dijo a alguien, yo me voy un ratito antes porque tengo una reunión, porque me convocaron a algún lado, y por eso rodea el estadio y se va para el otro lado. Algo llamativo, porque si lo estaban esperando a Pichín y sabían que todos los días Pichín o todos los días de partido se iba siempre por el mismo lugar, se suponía que lo tenían que estar esperando en ese lugar. No, lo van a esperar a otro lugar por donde el tipo no salía nunca jamás, y en ese lugar se apagan los focos, le suben la música, no sé si para que no se escuchen los tiros o para festejar que Rosario Central estaba jugando, no sé para qué realmente, pero da todo a indicar que lo entregaron a Pichín, que lo terminaron vendiendo, que el tipo fue con su número 2 y que lo bajaron a tiros. Entonces esta es la gravedad del asunto sobre lo que está pasando ahora en la barra de Rosario Central. En el fútbol argentino en general, repito, mataron a un barra muy pero muy picante y ya los 3 líderes de la barra de Rosario Central están muertos. Veremos cómo sigue toda esta historia. Seguramente que hagamos algunos informes más en relación a Pichín Bracamonte, porque les quería contar un poco quién era Pichín Bracamonte. Muchos me acusaban y me decían, vos estás defendiendo. No, gente, yo no estoy defendiendo a nadie. Yo les estoy contando quién era el tipo, cuáles eran sus negocios ilegales. Les estoy diciendo la relación que pude haber tenido en algún momento de barra brava periodista, porque para contarles todo esto que les estoy contando, yo necesito hablar con abogados, con periodistas, necesito hablar con barra brava, necesito hablar con todo el mundo. Para tener la data, vos tenés que intimar con ellos, vos tenés que levantar un teléfono, llamarlos y decir, che, dame tu versión. Después queda en uno creer o no creer. Por supuesto, yo no voy a creer todo lo que me dice un barra brava, a pesar que en algún momento le puedo decir, sí, bárbaro, te recontra creo, corto el teléfono y no le creí más, porque también se trata de preservar la fuente. Entonces yo no le voy a decir con quién estuve hablando, quién me ha contado todo esto. Lo que sí les puedo decir es que Rosario está viviendo el peor momento, no sé si de su historia, pero de los últimos tiempos, sin lugar a dudas, que han matado una figura muy importante de la ciudad, de la provincia, de la zona y de la República Argentina, que el mundo barra está conmocionado a partir de esto, porque todos empiezan a pensar, che, si le pasó al tipo que era intocable, me puede pasar a mí también. Es lo que están pensando todos los barras de la República Argentina en este momento, sobre todo los líderes. Muchos te dicen, no, porque él manejaba otros negocios, entonces esto pasó en Central y nada más que en Central. No tiene que ver con lo que puede llegar a ser otra hinchada en el fútbol argentino. Pasó en Central, a 4 cuadras de la cancha, en un perímetro de seguridad, con la policía mirando para otro lado, y yo por eso permanentemente acuso a la policía, acuso al poder político, acuso a la gente que debería darle protección al tipo común. ¿Saben por qué? No por Pichín o por Rana Tardo, aunque también, pero por ahí podía haber pasado un pibito inocente y de repente se llevaba un tiro y lo mandaban al cajón. Entonces estemos atentos con esa cuestión, con la gente inocente. Hace poco tiempo mataron a un playero, antes habían matado a una piba que iba en bicicleta después de un clásico, agarraron a un chabón que estaba haciendo malabares y lo tiraron frente a la cancha de Newell's también en algún momento, y son todos mensajes. Entonces no me preocupa tanto la cuestión barra brava, como sí me preocupa que un pibe inocente que de repente no está haciendo nada y lo deja muerto como mensaje. Eso me parece gravísimo y es lo que está pasando hoy en día en Rosario. Que el poder político se haga cargo de todo esto, que explique algunas cosas, algunos lazos, algunos vínculos, alguna connivencia que evidentemente existe. Y ya no estoy hablando de Pichín Bracamonte, sino estoy yendo mucho más arriba con cuestiones que no están cercanas a la pelotita. Pichín tenía negocios en el fútbol, sin duda. Manejaba todo lo que era Central, sí, claro, no lo voy a descubrir, pero aparte habían cosas que lo superaban, y esas cosas que lo superaban en algún momento, cuando vos te reuniste con uno que no te tenías que reunir, o cuando vieron que caías en desgracia, o cuando se dieron cuenta que por ahí les estabas tocando un negocio, o cuando entendieron que podía llegar a hablar, un tipo que tenía muchísima información. Quizás creyeron que Pichín en algún momento podía llegar a hablar y le dijeron, no, vos no vas a hablar de ninguna manera. Estas son las cosas que están pasando en Rosario, donde yo saco a Central
Central, donde yo saco a Newell's. Los clubes son rehenes de la delincuencia en el fútbol. No tiene que ver el presidente de Central y estoy lejos de defenderlo. Yo cuando Belloso estuvo con Domínguez lo he criticado muchísimo. A él, a Carolina Cristinciano. Ahora, ¿qué tiene que ver el presidente de Rosario Central con una cuestión que sucede en Rosario desde hace muchísimo tiempo? En esta me pongo del lado de Belloso, porque al tipo lo deben estar apretando permanentemente, porque es difícil ser presidente de Newell's y de Rosario Central, es muy jodido. Es difícil ser dirigente del fútbol argentino y convivir con las barras. Imagínense en estos clubes donde vos muchas veces tenés que ceder inevitablemente, porque sabés que si no la podés llegar a pasar verdaderamente muy pero muy mal. Gracias por haber estado del otro lado, ojalá que les haya gustado el informe. Trato de llevarles información a todos ustedes que están del otro lado de una manera didáctica, de una manera coloquial, sin palabras raras. Espero que entiendan también las cuestiones que dejo ahí entre líneas pero que no cuento. Primero porque la plataforma no me lo permite, porque ustedes saben que hay palabras determinadas donde YouTube las escucha y para la oreja y dice no, este chabón está haciendo apología de tal cosa. Entonces hay palabras que prefiero no nombrar, pero evidentemente a buen entendedor pocas palabras y ustedes son inteligentes para darse cuenta cuál es la problemática de Rosario. Ayer en los comentarios muchos me decían, tan difícil es hablar de esto. Y sí, campeón, porque estoy hablando en una plataforma que no es mía. Si yo estuviera en un canal de televisión donde hablo en vivo y de última ya a cargo el dueño me chupa un huevo, acá es diferente porque enseguida te voltean el canal, porque te voltean los videos y quiero seguir haciendo contenido de fútbol mezclado con la política y también con estos temas, porque yo creo que cambia el mapa del delito y que cambia el mapa de las barras del fútbol argentino el asesinato de Pillín Bracamonte, que por el momento todavía no puede ser velado. Gracias por haber estado del otro lado, pulgar para arriba, se suscriben, activan la campana y hasta la próxima.